Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado mucha curiosidad y especulación, algo que muchos de ustedes nos han pedido que cubramos. Vamos a desentrañar, en la medida de lo posible, la verdad detrás del fin del matrimonio de Demet y Ouzhan. Como saben, estas figuras públicas suelen mantener su vida privada bajo un velo de discreción, pero cuando una relación tan visible llega a su fin, inevitablemente surgen preguntas y rumores. Nuestro objetivo hoy es ofrecerles un análisis basado en la información disponible, las declaraciones oficiales y las interpretaciones más sensatas, tratando de separar el grano de la paja en este delicado asunto. Así que si les interesa conocer un poco más sobre lo que pudo haber llevado a esta separación, quédense con nosotros. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, una pareja que cautivó a muchos con su aparente conexión y proyectos compartidos, se convirtieron en un tema de conversación constante tras su divorcio. Su historia de amor, que comenzó con rumores y se consolidó con un compromiso y luego una boda espectacular, parecía destinada a durar. Sin embargo, la vida a menudo nos presenta giros inesperados, y en el mundo del espectáculo, la presión pública y las exigencias de la fama pueden ser factores determinantes. El anuncio de su separación tomó a muchos por sorpresa, y desde entonces las especulaciones no han cesado. ¿Fue un problema de incompatibilidad? ¿Hubo infidelidades? ¿Presión externa? A lo largo de este vídeo, vamos a explorar las posibles razones que llevaron a la ruptura de esta pareja, basándonos en lo que se ha dicho públicamente y en las pistas que hemos podido recopilar. Es importante recordar que al final del día, se trata de una decisión personal y que solo ellos conocen la verdad completa. Hemos revisado varias fuentes, desde medios de comunicación turcos hasta comentarios de seguidores y análisis de expertos en relaciones públicas, para tratar de obtener una imagen lo más completa posible. Lo primero que debemos destacar es que, a diferencia de otras separaciones mediáticas, Demet y Oğuzhan han intentado mantener un perfil bajo respecto a los detalles específicos de su divorcio. Las declaraciones oficiales, cuando las hubo, fueron breves y centradas en el respeto mutuo y la necesidad de seguir caminos separados. Esto, lejos de calmar la curiosidad, a menudo aviva más las llamas de la especulación. Una de las teorías más comentadas gira en torno a las supuestas diferencias en sus estilos de vida y prioridades. Se ha dicho que Demet, siendo una actriz en ascenso con una carrera internacional prometedora, tenía aspiraciones y un ritmo de vida diferente al de Oğuzhan, quien también es un artista reconocido, pero quizás con un enfoque distinto. La presión constante de sus carreras, los rodajes largos, los viajes y la exposición pública pueden desgastar cualquier relación, incluso las más sólidas. Imaginemos la logística de mantener una vida de pareja cuando uno está constantemente en el set y el otro en giras o estudios de grabación. El tiempo de calidad se vuelve un bien preciado y a menudo escaso. Otra línea de rumores apunta a la interferencia externa. En el mundo del entretenimiento, las opiniones de amigos, familiares e incluso managers pueden ejercer una influencia considerable. No es descabellado pensar que las presiones de la industria, los consejos o incluso las desaprobaciones de personas cercanas hayan podido jugar un papel en la dinámica de su relación. A veces, lo que parece perfecto desde fuera puede tener grietas internas que solo los involucrados conocen. También se han planteado cuestiones sobre la comunicación y la compatibilidad a largo plazo. Si bien inicialmente pudieron haber sentido una fuerte atracción y conexión, las etapas posteriores de una relación, como el matrimonio, requieren una comunicación abierta, honesta y una voluntad de compromiso para superar los desafíos. Quizás con el tiempo descubrieron que sus visiones del futuro, sus expectativas de la vida en pareja o su forma de resolver conflictos no eran tan compatibles como pensaban. No es inusual que las personas cambien y evolucionen, y a veces, esos cambios los llevan por caminos separados. Es fundamental mencionar que, en ausencia de declaraciones contundentes por parte de Demet y Oğuzhan, muchos de estos puntos son inferencias y especulaciones. La prensa del corazón, por su naturaleza, tiende a sensacionalizar los eventos, y a menudo, los titulares más llamativos no reflejan la realidad completa. Sin embargo, al observar su comportamiento público antes y después de la separación, podemos notar ciertos patrones. Por ejemplo, la forma en que ambos han evitado atacarse mutuamente en público sugiere un deseo de mantener la dignidad y quizás un respeto residual por la relación que compartieron.
Los fanáticos, por su parte, a menudo se dividen en bandos, defendiendo a uno u otro miembro de la pareja y buscando culpables. Es importante recordar que estas son personas reales con emociones complejas, y no personajes de una telenovela. Las dinámicas de una relación son multifacéticas, y rara vez hay un único culpable o una única razón para una ruptura. Un aspecto que tampoco debemos pasar por alto es la presión mediática y social que conlleva ser una pareja tan visible. Cada paso que daban era analizado, cada comentario era diseccionado. Esta constante atención puede ser abrumadora y generar un estrés adicional en la relación. La necesidad de proyectar una imagen de felicidad y éxito puede ser agotadora, especialmente cuando se enfrentan problemas internos. También se rumorea que hubo momentos de distanciamiento y reconciliación antes de la decisión final. Los procesos de separación raramente son lineales. A veces las parejas intentan superar sus problemas, atraviesan periodos de reflexión y, tras varios intentos, llegan a la conclusión de que la separación es la mejor opción para ambos. En cuanto a posibles terceros en discordia, aunque estos rumores son habituales en este tipo de situaciones, no hay evidencia concreta que respalde públicamente esta teoría en el caso de Demet y Oğuzhan. Cuando las parejas se separan, siempre surgen especulaciones sobre infidelidades, pero sin pruebas, son solo eso, especulaciones que pueden causar daño innecesario. Lo que sí parece claro es que la decisión de divorciarse fue tomada después de una profunda reflexión. El hecho de que se hayan tomado su tiempo para anunciar la separación y que hayan optado por un comunicado conjunto, aunque escueto, sugiere una voluntad de manejar la situación con madurez. Analizando su vida pública, vemos que Demet Özdemir ha estado muy enfocada en su carrera, asumiendo proyectos ambiciosos y mostrando una gran determinación. Por otro lado, Oğuzhan Koç, si bien también es un artista muy talentoso, parece tener una vida un poco más resguardada. Estas diferencias en el enfoque y la ambición, aunque no necesariamente negativas, pueden generar desafíos en la convivencia. Otro factor a considerar es la edad y la etapa de vida en la que se encontraban. Ambos son relativamente jóvenes y con carreras en plena expansión. Las prioridades y los objetivos pueden cambiar rápidamente a estas edades, y lo que funcionaba en un momento dado puede no funcionar años después. Hemos intentado ser lo más objetivos posible, basándonos en la información que ha trascendido. Es posible que la verdadera razón sea una combinación de varios de estos factores, o quizás algo completamente diferente que nunca saldrá a la luz pública. Lo importante es recordar que detrás de los flashes y las noticias, hay dos personas que están navegando por un momento difícil en sus vidas. En resumen, aunque los detalles específicos del fin del matrimonio de Demet y Oğuzhan permanecen en el ámbito privado, las especulaciones más recurrentes apuntan a diferencias en estilos de vida y prioridades, la presión de sus exitosas carreras, posibles interferencias externas y, como en muchas relaciones, desafíos en la comunicación y compatibilidad a largo plazo. Lo que sí podemos apreciar es el intento de ambos por mantener la dignidad y el respeto durante este proceso, a pesar de la intensa atención mediática. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya ofrecido una perspectiva más clara sobre un tema que generó mucha conversación. Agradecemos enormemente su tiempo y su dedicación al vernos hasta el final. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las posibles razones de esta separación? ¿Hay algún otro aspecto que crean que fue importante? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus reflexiones y debatir juntos. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.